Bueno, entonces la charla de hoy es sobre Sila, sobre los preceptos. Eh, y para esta charla voy a usar un sermón del Buda, del Majjhima Nikaya, de los sermones medios, que es el número 61, que es el sermón a Rajula en Ambalatika, ¿sí? Eh, Voy a leer y de a medida que vaya leyendo voy a ir comentando algunas cosas. Sobre todo quiero relacionar los preceptos con varios aspectos de la práctica que me fui tomando nota a medida que pensaba un poco en la charla, ¿no? Y que a veces, debido a que justamente no se termina de entender de qué se tratan los preceptos, a veces es tomado como mera moral o a veces es tomado como los mandamientos cristianos, y no es nada de todo eso, ¿sí? Entonces voy a empezar a leer. Dice así: así lo he oído. Lo que estoy leyendo es una traducción hecha por de los sermones medios del Buda, por Amadeo Solé Leris y Abraham Vélez de Sea. En cierta ocasión, así lo he oído, en cierta ocasión el bienaventurado residía en Raya Gaja, en el soto de bambúes, en el santuario de las ardillas. En aquel tiempo el venerable Rajula residía en Ambalatica. Una tarde, el bienaventurado, habiendo concluido su retiro fue a Ambalatica, donde estaba Rajula. Bueno, Rajula era el hijo del Buda, ¿sí? Y cuando el Buda retorna a su ciudad natal, a Kapilavatthu, su hijo corre a saludarlo, ¿no? Y, y bueno, le pide irse con él. En realidad, el Buda creo que lo admite como monje siendo muy chiquito. Y creo que su papá, el papá, digamos, del Buda, Suddhodana, le llama la atención al Buda y le dice que cómo se va a llevar a su hijo, que sería como el heredero del reino, dado que el Buda era el hijo mayor. Eh, y entonces a partir de esa como observación que le hace el padre, surge la regla monástica de que para ordenarse era necesario, a los menores de edad, era necesario la aprobación del padre y la madre. Y entonces había una ordenación que si el padre y la madre la aceptaban que su hijo se ordenara, o su hija, eh, se le daba una ordenación que no era completa y después, cuando pasaba cierto tiempo de entrenamiento, se le daba la ordenación completa. Entonces piensen que estamos viendo en este momento, en este sutta, Rahul es joven, muy joven. Y Rahul es uno de los 10 discípulos principales, o va a ser uno de los 10 discípulos principales. Y Rahul va a morir a la edad de 51 años, muere muy joven, muere antes que el Buda. Y esto es una de las primeras indicaciones, podríamos decir, que le da el Buda a Rahula. Entonces da la sensación de que es un Rahula muy jovencito. Después hay otro sutta, que creo que es el 147, no sé si ese es el número, está entre el 140 y el 152, donde también le da un sermón a un Rahula mucho más entrenado y mucho más desarrollado y con otro tema. El venerable Rahula, viendo venir de lejos al bienaventurado, le preparó un asiento y agua para que se lavara los pies. El bienaventurado se sentó en el sitio que le habían preparado y se lavó los pies. El venerable Rahula le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Habiendo quedado un poco de agua en el recipiente, el bienaventurado dijo al venerable Rahula: ¿Ves que poca agua ha quedado en el recipiente, Rahula? Sí, venerable señor, contestó Rahula.
Pues Rajula, así es así de pequeña es la vida de renunciante de aquel que miente deliberadamente y no se avergüenza de ello. Entonces, lo que le está diciendo el Buda acá es simplemente mostrándole qué pequeña es la vida del renunciante que miente. Y me gustaría que reflexionaran un poco en ese sentido sobre qué significa la mentira, ¿no? Que en este caso es como el tercer precepto, ¿sí? Tomo la determinación de no mentir, no decir palabras agresivas o rudas, no calumniar y no hacer chusmerío. El Buda entonces le llama la atención de que una persona que miente, sea este un monje o un laico, es una persona que tiene una vida pequeña. Es interesante la elección de palabras, ¿no? Porque una persona que miente esencialmente lo que hace es construir otra realidad. Y la mentira lo que produce en la mente es confusión. Esa confusión lo que va atrayendo muchas veces es que la persona que dijo la mentira tiene que crear nuevas mentiras para sostener la mentira, lo que hace que la mente se confunda más. Y quizás años más tarde nos encontremos con que en nuestra mente hay un recuerdo confuso con respecto al hecho, o sea, falla la memoria. Y al fallar la memoria, nos damos cuenta de que la atención plena es complicada porque sati, que es atención plena, también significa memoria. Entonces, cuando yo quiero recordar el hecho, la mente está confusa, no, no sabe si lo que era 20 años atrás era lo que pasó o la mentira que construí. Eh, una persona que miente mucho tiene muchas posibilidades de generar algún tipo de enfermedad mental, de degeneración, digamos, mental, quiero decir, ¿no? Por supuesto que no estoy diciendo que todas las personas que tienen algún tipo de estas enfermedades sean mentirosas. Digo que se dan ciertas condiciones porque la mente, al tener que estar continuamente fabricando nuevas mentiras, termina estando muy confundida. Entonces nos damos cuenta que fíjense que este comentario que yo les hago, y por qué es pequeña la vida de esa persona, porque la persona empieza a tener que vivir para la mentira. Su vida es muy pequeña, solo vive para poder sostener esa mentira. Y fíjense que en este comentario que les hago todavía no hablo del daño que puede causar esa mentira, simplemente estoy hablando solo del daño que causa en la mente de aquel que miente. Entonces, desde este punto de vista, no hay ninguna mentira inocente, ninguna, aún las mentiras blancas. Esto, por supuesto, no significa decir lo que muchas veces se conoce culturalmente como eh, la honestidad brutal. La honestidad brutal muchas veces son palabras agresivas o son palabras que están dichas en un mal momento o son palabras que están dichas con una intención no de resolver un asunto, sino de denigrar al otro. Lo que hace justamente que el precepto de hablar para nuestra vida del siglo XXI sea tan complicado. Pero sigamos. Entonces el bienaventurado tiró la poca agua que quedaba y le dijo al venerable Rajula: ¿Ves la poca agua que he tirado? Sí, venerable señor. Pues Rajula, sí es como tira la vida de renunciante aquel que miente deliberadamente y no se avergüenza de ello. Sí, o sea, esa pequeña vida es desperdiciada. Significa que no, justamente lo que no está haciendo la persona esta es reconocer el valor que tiene hablar con verdad.
Y esta falta de atención al hablar suele ser portadora de grandes problemas. Ahora vamos a ver. Entonces el bienaventurado puso boca abajo el recipiente y dijo al venerable Rajula: ¿Ves el recipiente que he puesto boca abajo, Rajula? Sí, venerable señor. Pues Rajula, así es como pone boca abajo la vida de renunciante aquel que miente deliberadamente y no se avergüenza de ello. ¿Sí? Es decir, que algo que en este caso, un renunciante, imagínense a alguien que ha renunciado a su vida del hogar y miente, la vida se le pone patas para arriba. Y a un laico no le pasa nada diferente, ¿no? Eh, Fíjense una cosa, ¿no? Si ustedes observan, o si ustedes todos hemos mentido en algún momento de la vida, quizás eh, con más o menos asiduidad, pero fíjense que el hecho de fabricar decir algo que no es verdad, produce un montón de ansiedad en la persona, produce una mente inquieta, produce muchas dudas, ¿no? Porque la mentira, la mentira esencialmente es eso, es poner en duda algo que en realidad no tiene ninguna duda, pero trae duda a la mente que está ejercitando la mentira. Entonces esto es promotor de un montón de condiciones para que los obstáculos surjan. Porque en general, ¿qué es lo que pasa? La mentira también tiene de atrás el orgullo. Esto es interesante de observar. Yo miento para no quedar mal, miento para no tener que enfrentar una situación de la cual me tengo que hacer responsable, miento para obtener ganancia material, para tener poder, para lo que fuera. Entonces, detrás de la mentira siempre hay en un sentido más profundo, tenemos un sentido de la identidad. Hay una identidad que yo tengo que defender, de alguna forma. Ser buen padre, ser buena madre, ser buen jefe, ser buen empleado, ser bueno o malo, lo que fuera. La imagen o la identidad que tengamos delante nuestro. Esa identidad es la promotora a veces de tener que decir algo que no es verdad para mantener esa reputación. Entonces fíjense cómo sigue el Buda. Entonces el bienaventurado puso boca arriba el recipiente y dijo al venerable Rajula: ¿Ves que el recipiente que he puesto boca arriba está vacío y hueco? Rajula: sí, venerable señor. Pues Rajula, así de vacía y hueca es la vida de un renunciante, de aquel que miente deliberadamente y no se avergüenza de ello. Rajula es como un elefante real cuyos colmillos son largos como el timón de un arado, que es enorme de talla y de buena raza y que está hecho a las batallas, el cual al entrar en combate lo hace con las patas delanteras y traseras, con los cuartos delanteros y traseros, con la cabeza y las orejas, con los colmillos y con el rabo, pero se protege la trompa. El noble guerrero que lo monta pensaría: este elefante real de colmillos largos, como el timón de un arado, enorme de talla y de buena raza y hecho a las batallas, al entrar en combate lo hace con sus patas delanteras y traseras, con los cuartos delanteros y traseros, con la cabeza y las orejas, con los colmillos y con el rabo, pero se protege la trompa. Este elefante real aún no ha renunciado a la vida. Y luego viene la misma comparación de que este elefante real que entra en combate, que entra con los colmillos, el rabo, la trompa, los cuartos traseros delanteros, o sea, con todo más la trompa, este ha renunciado ya a la vida. Este elefante real es capaz de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, lo que está queriendo decir es que un elefante, en este sentido, entra con todo, pero se protege la trompa. No quiere que le lastimen la trompa. Entonces, todavía ese elefante, dentro de un combate, tiene algo que proteger. Cuando este elefante ha perdido el miedo y entrega completamente su cuerpo, inclusive la trompa, ese elefante le perdió el miedo a la muerte. Entonces es capaz de lograr cualquier cosa.
De la misma manera, Rajula, aquel que miente deliberadamente y no se avergüenza de ella, de este digo yo, que es capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, Rajula, te tienes que ejercitar así. No mentiré ni siquiera en broma. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta el Buda muchas veces parece un poco tajante, ¿no? En este sentido. Parece un poco tajante. Pero esta cosa tan estricta tiene este sentido, digamos, no está aplicado solamente a lo que produce esa mentira para afuera, sino a lo que ocurre en la mente, a lo que ocurre en la mente cuando se genera, cuando se produce o alguien dice una mentira. También se van a dar cuenta de que muchas veces para proteger esa mentira se puede inclusive robar o matar o dañar a otro ser vivo. Y a veces, que son, digamos, el segundo y el primer precepto, y a veces es exactamente al revés, uno comete algún tipo de acto de esta índole, roba o lastima o se mata a algún ser vivo y se tiene que mentir para cubrir un acto. Entonces, fíjense que siempre lo que pasa en general cuando se rompe un precepto, nunca se rompe uno solo. En líneas generales, abarca algunos más, lo que enmaraña toda la conducta de la persona. Esto es lo que produce, digamos, lo que ocurre de la boca para afuera, pero de lo que ocurre en la mente es tremendamente conflictivo. ¿Qué te parece, Rajula? ¿Para qué sirve un espejo? Pues para contemplarse, venerable señor. Pues de la misma manera, Rajula, una acción corporal, verbal o mental tiene que realizarse solo tras contemplarla una y otra vez. Rajula, cuando quieras realizar una acción a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento, tienes que contemplar esa acción corporal, verbal o mental de este modo. Esta acción que quiero realizar a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento es una acción corporal, verbal o mental que puede conducir al mal propio o al mal ajeno o al mal de ambos. Esta acción corporal, verbal o mental es perjudicial, generadora de sufrimiento o de consecuencias dolorosas. Rajula, si contemplando de este modo observas que la acción que quieres realizar a través del cuerpo, palabra o pensamiento es una acción corporal, verbal o mental que conduce al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, que es una acción perjudicial generadora de sufrimiento y de consecuencias dolorosas, entonces, Rajula, no cabe duda de que es una acción que no debes realizar. Sin embargo, Rajula, si contemplando de ese modo observas que la acción que quieres realizar a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento no es una acción corporal, verbal o mental que conduce al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, sino que es una acción beneficiosa, generadora de felicidad y consecuencias dichosas, entonces, Rajula, no cabe duda de que es una acción que puedes realizar. Entonces, fíjense que en este sentido, el Buda ahora está ampliando la enseñanza a Rajula y habla de acciones mentales, verbales y físicas. ¿Sí? Y acá entonces nombramos los 5 preceptos, porque acá ya estamos hablando de los 5 preceptos. Los 5 preceptos son: tomo la determinación de no tomar ninguna vida ni lastimar a ningún ser viviente. A propósito, tomo la determinación de no tomar lo que no me es ofrecido. A propósito, tomo la determinación de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmerío. A propósito, tomo la determinación de no tomar alcohol y drogas. A propósito también, tomo la determinación de no llevar una vida sexual que me lastime y lastime a otros. Entonces, vemos que el Buda en su enseñanza no nos está mostrando únicamente, exclusivamente lo que ocurre a nivel de la acción corporal, sino también nos llama la atención con la acción verbal y nos llama la atención cómo está la mente cuando hago lo que hago. Y nos dice que cualquier acción que querramos ejercer, sea esta una intención mental o acción mental,
una acción verbal o física, tiene que, y lo cito a él, algo que sea una acción beneficiosa, generadora de felicidad y de consecuencias dichosas, entonces es una acción que se puede realizar. ¿Sí? Y fíjense una cosa, que desde que empezó el sutta hasta ahora, y donde la primera parte del sutta habla de alguien que miente deliberadamente, el Buda nunca dice es una mala persona, sino que lo que dice es que desperdicia la vida. Y no se avergüenza de ello. Y o sea que no tiene remordimiento. Si es una persona que lo hace y no tiene remordimiento. Pero fíjense que Buda no juzga a la persona. Lo que está en tal caso observando es las acciones que comete esa persona. Entonces está hablando de acciones. Esto no es menor. Esto no es menor, porque no está condenando a la persona, sino le está diciendo que las acciones que está haciendo esa persona es un desperdicio para su vida. Está malgastando, perdiendo una maravillosa oportunidad como ser humano de poder alcanzar un bienestar a través de las acciones mentales, verbales y físicas. Esto es una gran diferencia con los, perdonen, que se, ahí va. Esto es una gran diferencia con quizás con los mandamientos. Y es muy importante que lo tengamos en claro. En el budismo no hay pecador, no existe el pecador. Lo que hay es una acción saludable o no, que va a traerle consecuencias a esa persona en relación al karma, a la ley de causa y efecto. Es decir, si yo tengo una acción malsana, los resultados de esa acción van a compartir características malsanas. Nadie me va a castigar, yo me voy a castigar a mí mismo en tal caso. Yo voy a vivir las consecuencias de los actos. Vieron que el Buda en el Sutta número 135, el Majjhima Nikaya, dice que las personas son las herederas de su propio karma, herederos de sus acciones. Entonces, en este sentido, el Buda lo coloca como que desperdicia la vida, las acciones que hacen son malsanas. Y el Buda da una indicación muy clara: la acción tiene que ser beneficiosa para mí y para mi entorno. O sea que acá también hay algo muy interesante en este sentido, de que otra parte que podemos ver es que no es que yo tengo que hacer algo por el otro y que me haga mal a mí. ¿Sí? Eso también tampoco está bien. Yo puedo hacer algo por alguien, pero si me hace mal a mí, ahí hay también una falta de entendimiento. Porque cuando yo me hago daño, la mente está contraída. Y de afuera se puede ver como una persona sacrificada. Pero acuérdense que nosotros siempre estamos observando aquello que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Las intenciones mentales, lo que ocurre en la mente, porque lo que ocurre en la mente es lo que termina dando o manifestándose verbalmente y físicamente. Y eso es lo que tenemos que observar. Rajula, cuando estés realizando una acción a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento, tienes que contemplar esa acción corporal, verbal o mental de este modo. Esta acción que estoy realizando a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento es una acción corporal, verbal o mental que puede conducir al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos. Esa acción corporal, verbal o mental es perjudicial, generadora de sufrimiento y de consecuencias dolorosas. Rajula, si contemplando de ese modo observas que la acción que estás realizando a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento es una acción corporal, verbal o mental que conduce al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, que es una acción perjudicial, generadora de sufrimiento y de consecuencias dolorosas, entonces, Rajula, no cabe duda de que es una acción de la que debes desistir. Sin embargo, Rajula, si contemplando de ese modo observas que la acción que estás realizando a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento, no es una acción corporal, verbal o mental que conduce al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, sino que es una acción beneficiosa, generadora de felicidad
y de consecuencias dichosas, entonces, Rajula, no cabe duda de que es una acción que puedes proseguir. Entonces, Rajula, tras haber realizado una acción a través del cuerpo, de la palabra, del pensamiento, tienes que contemplar esa acción corporal, verbal o mental de este modo. Esta acción que he realizado a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento, ha sido una acción corporal, verbal o mental que ha conducido al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos. Ha sido esta acción corporal, verbal o mental perjudicial, generadora de sufrimiento y de consecuencias dolorosas. Rajula, si contemplando de este modo observas que la acción que has realizado a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento ha sido una acción que ha conducido al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, que ha sido una acción perjudicial generadora de sufrimiento y de consecuencias dolorosas, entonces, Rajula, tienes que declararla, revelarla y confesarla al maestro, a los sabios y a tus compañeros de la vida de santidad. Y así, habiéndola declarado, revelado y confesado, tienes que demostrar control en lo sucesivo. Sin embargo, Rajula, si contemplando de ese modo observas que la acción que has realizado a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento no ha sido una acción corporal, verbal o mental que ha conducido al mal propio, al mal ajeno o al mal de ambos, sino que ha sido una acción beneficiosa, generadora de felicidad y de consecuencias dichosas, entonces, Rajula, puedes permanecer gozoso y contento practicando noche y día lo que es beneficioso. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que está diciendo acá el Buda es, coloca las acciones verbales, mentales y físicas en tres ámbitos: futuro, presente y pasado. ¿Sí? Primero, el futuro. Piensa, esto que voy a hacer, lo reflexiono. ¿Va a ser beneficioso? ¿Va a ser positivo? Para mí, para ambos. Estoy haciendo esta acción y en este mismo momento que la estoy haciendo, ¿esto está resultando beneficioso? Y luego, después de haberlo hecho, reflexiona, ¿esto que hice tiene consecuencias positivas y beneficiosas para mí y para el entorno? Pero fíjense esto, que da en estas tres instancias la posibilidad de reflexionar. Entonces, nos damos cuenta de que si uno reflexiona sobre lo que hace en la vida, y en este sentido los preceptos son como nos movemos en la vida. Y esto tiene una relación directa con el octuple noble sendero. ¿Sí? La primera, el primer paso del octuple noble sendero, que no significa que sea algo lineal, es la visión correcta o la visión justa, ¿no? La visión correcta es recordar las cuatro nobles verdades, en cierta forma. Recordar y prestar atención a que estamos frente a una realidad que es condicionada. Estamos ante la realidad que cada vez que nos identificamos con algo, surge el sufrimiento. Tener entonces presente esta visión de que lo que sucede en la vida es consecuencia de condiciones previas, ya coloca esto la mente en otro estado, y en un estado que nos permite observar con más claridad qué es lo que está sucediendo, en vez de juzgar precipitadamente. Fíjense que en general la mayoría de los problemas que tenemos son porque juzgamos precipitadamente a la otra persona, aunque hayamos vivido 20 años con esa persona. Porque en general lo que hacemos es, tal persona es de tal manera, en vez de observar las condiciones en las cuales esa persona actúa, que es completamente diferente, es una visión completamente distinta. Esto nos lleva al segundo paso, que es la intención correcta. La intención correcta es no ser crueles, que no haya crueldad en nuestro pensamiento, que no haya crueldad en nuestra intención. Entonces, en ese sentido, si nuestra intención está colmada de amor benevolente, de meta, la intención mental, ¿cuál va a ser? Ayudar y resolver un problema si es que tengo que resolver algo con alguien. Pero lo importante es tratar de resolver el asunto, no que el otro cambie su forma de pensar, no tratar de cambiar a la otra persona y no tratar de cambiarme a mí mismo, solamente observar la acción. Si la acción tiene una intención amorosa, los resultados que van a partir de esa acción van a compartir esos frutos.
Si la intención fue amorosa, fue gentil, va en el tercer paso que es el habla. Lo que va a salir va a ser consecuente con eso. Entonces, lo que diga va a tener la, la intención de qué? De traer concordia, de tratar de hablar no con la intención de lastimar al otro, de denigrarlo, no, simplemente cómo a través del habla podemos resolver quizás algo que tengo con otra persona. Y eso nos va a llevar al cuarto, que es la acción justa o la acción correcta. Todo mi comportamiento físico va a tener esa característica. Entonces, fíjense que cuando nosotros mencionamos esto y llevamos a esto al quinto, que es el correcto medio de vida, que es no tener justamente medios de vida que impliquen matar a otros seres, eh, venderles veneno, traficar con personas, armas. ¿Meterle veneno? Eh, Vender. lo que va a ocurrir y lo que va a pasar fue que estos primeros cinco pasos del óctuple noble sendero tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que hacemos todos los días. Entonces, los preceptos están imbricados en todo esto. Si yo cumplo los preceptos, la mente está tranquila, está más tranquila. Vamos a ponerlo de esta manera. Está más tranquila, porque uno puede cumplir los preceptos, pero muchas veces ocurre algo muy interesante, que uno no rompe los preceptos, pero alguien le dice algo y en la mente surge un pensamiento: ¿cómo te pegaría una piña? Y ese mero pensamiento que surge, ya trae un montón de conflictos. Eh, entonces, fíjense en ese sentido el Buda, que lo que enseña es, bueno, es bastante exigente, tiene que haber, ni en la mente tienen que surgir esos pensamientos. Acá es donde es importante las 6 R's. Cuando surge uno de estos pensamientos, hacer rápidamente 6 R's, no quedarse cavilando en opiniones o pensamientos o juicios sobre otro, sobre cómo es el otro, ¿sí? Si el otro es bueno o malo, no empezar a entrar en ese lugar, que es por ejemplo el chusmerío, que después tarda un montón de problemas a nuestra propia mente, porque cuando uno se sienta a meditar, la mente vuelve a masticar eso. Entonces nos encontramos con una meditación muy activa. Si nosotros entonces cumplimos los preceptos, la meditación va a ser mucho más fácil, porque la mente está suave, está más gentil. Cuando uno cumple los preceptos, fíjense que si ustedes se proponen durante un día, voy a dar un ejemplo. Si ustedes y voy a dar de vuelta un ejemplo, no creo que ninguno de ustedes mate seres vivientes. Por favor, esto también incluye a las hormigas y a las pobres cucarachas. Ni creo que roben, pero sí creo que cuando hablan, muchas veces, por ejemplo, se escapan insultos. Por ejemplo, en Argentina, las malas palabras y los insultos son algo cotidiano, inclusive hasta puede ser usado en una conversación cotidiana con otro, donde uno lo llena de insultos al otro, riéndose y el otro se ríe de los insultos que uno le dijo. Sin embargo, el insulto sigue teniendo su condición de aversión en la mente. Entonces, el tercer precepto del habla es el más complicado. Pueden tomarse un día o una semana donde presten especial atención a cuando hablan. Y observen cuando eso pasa, préstense atención y observen si ustedes realmente prestan atención al hablar y no rompen este precepto. Fíjense cómo está la mente cuando eso ocurre. Y cuando se sientan a meditar, cómo está la mente. Y se van a dar cuenta qué diferente, qué fácil que es contactar con el amor benevolente, o con la compasión, o la alegría en paz, la alegría que todo lo impregna, o con la ecuanimidad. Es mucho más sencillo, porque la mente no tiene conflictos, es una mente que irradia naturalmente
o le es mucho más fácil, no irradia naturalmente, le es mucho más fácil conectar con esos sentimientos. Entonces, los preceptos, ¿qué traen? Protección, protección mental. Una persona que no rompe los preceptos no está irradiando en su mente violencia. Esto es muy importante, mucho más importante por ahí de lo que se imagina, porque una mente que no irradia violencia es una mente que tampoco atrae la violencia. Cuando uno está frente a una persona que tiene una mente muy violenta, si ustedes le irradian amor benevolente, se van a dar cuenta de varias cosas. Si la persona está muy alienada en su violencia, se va a ir, porque el amor benevolente es como si le tiraran ácido. Pero si la persona no está tan identificada con esa violencia, se va a quedar y por ahí suelta la violencia y se empieza a reír. Y esto es porque la mente no termina en la cabeza. Así como también ustedes saben muy bien que una persona viene con mala cara, por ahí no dice nada, e inclusive habla con alguien de mala manera, y esa violencia que ustedes escuchan, enseguida la mente de uno se contagia. Si hay una persona con un estado mental violento o irascible, en ese sentido uno tiene que prestar atención y tratar de no copiarlo. Pero enseguida surge esta identificación, si él me habla mal, ¿por qué yo le voy a hablar bien? Y porque si vos le hablas mal, te vas a sentir mal vos. Sencillo por eso. Pero en general, ahí es donde viene esta identidad, ¿no? Este orgullo. Si me habla mal, yo me tengo que defender. Sí, uno puede hablarle, puede irse, hay muchísimas posibilidades, pero el asunto es qué pasa en la mente. Entonces, si uno observa esa forma de hablar, se van a dar cuenta que la mente está mucho más dócil, es mucho más amable, más gentil, está más mansa. Y esto también ocurre cuando, por ejemplo, uno bebe alcohol. Bueno, yo no tomo alcohol, pero a veces pasa que algunas personas me han preguntado, ¿y si tomo un poquito? Digo, vos podés hacer lo que quieras. El asunto es cuando vos tomás un poquito, de vuelta, está el asunto en tomar un poquito o no. El Buda te dice, cuando vos tomás un poquito, ¿qué le pasa a la mente? ¿Cómo, cómo queda la mente? La mente cuando uno toma una sustancia, en este sentido el alcohol, queda de vuelta confusa. Y por ahí uno empieza a hablar, o habla a los gritos, o empieza a hablar mal. Entonces ya se empiezan a romper otros preceptos. Y de vuelta, después de ese recuerdo, de ese evento, pueden generarse un montón de conflictos. Esto significa, si yo tomo alcohol, ¿está mal? No, no está mal ni bien. Es, en este sentido, ¿qué es lo que cómo vos querés vivir tu vida? ¿Feliz? ¿Tranquilo? ¿O por ahí querés tener otro tipo de vivencia? Depende de vos. Nadie te va a castigar, nadie te va a poner un 10 ni un uno. Simplemente vas a vivir las consecuencias de tu propio karma, de tus intenciones. Y en ese sentido, ni hablar del quinto, que sería no llevar una vida sexual que me lastime y lastime a otros. Cualquier acto que uno cometa en ese sentido sexual que lastime a otra persona, digamos, comparte cosas con el primer precepto, ¿sí? De lastimar a otro ser vivo, a propósito. Esto también es importante en el sentido de, por lo menos en la cultura, no quiero decir occidental porque es demasiado general, pero bueno, el tema de las relaciones con los menores de edad, digamos, cuando hay una gran diferencia, donde las personas, donde uno de los implicados no entiende en realidad qué es lo que está pasando, qué es lo que está. Estoy hablando de un niño, ¿sí? Hablo de un niño. La juventud es otra cosa. Pero estoy hablando de un niño que no sabe ni lo que está pasando.
Entonces, fíjense en este sentido que los que nosotros nos encontramos en general son personas que cometen actos o somos quienes cometemos actos que traen sufrimiento a nosotros mismos, a los demás y a ambos. Y luego están las consecuencias de eso. Entonces, cuando nosotros cuidamos los preceptos, se produce esta especie de protección que yo les decía antes. La mente está gentil. Entonces, no atrae porque irradia tranquilidad. También produce esto una conducta que es más parecida a los dioses. No porque los dioses no rompan los preceptos, sino porque son menos propensos, porque son mentes muy grandes, son mentes muy generosas, son mentes muy abiertas, muy poderosas también. Cuando uno no rompe los preceptos, la mente está abierta, tiene confianza en sí misma porque no está nublada, no está confusa, es una mente enérgica, entusiasta. Y a los dioses les gusta que no se rompan los preceptos. Les gusta porque no es que te van a venir a poner nada, pero disfrutan de esas mentes. Los preceptos son, Fede, una sí, pregunta con sí, referencia a este precepto. El tema de las redes como estimulación y como... Porque yo noto que también nubla la mente, ¿viste? El uso cuando uno se excede. También hay que observarlo desde ese lugar. el uso de la red, de la red, decís, de Internet. Cualquier que sí, consumo sí. Mira, el asunto más que nada con las redes, Internet o lo que fuera, está ligado al placer sensorial, que en este caso no tendría que ver estrictamente con romper un precepto, pero el hecho de estar con, eh, con una avidez muy grande por el placer sensorial va a traer eventualmente algún problema, no algún problema con un precepto, pero sí va a traer una mente que está continuamente detrás de algo. Claro, Entonces, los placeres sensoriales son algo que uno tiene que observar, que es como cualquier otro placer sensorial. Yo puedo ver en internet eh, una película, digo, una serie, y veo un capítulo, y otra cosa es que vi un capítulo y me vi la serie entera en una tarde, terminé de ver los 8 capítulos y estoy mareado. Tengo la mente que se me bambolea. Eso es, la mente está borracha. No se rompe ningún precepto, pero es tanto el deseo sensual que en algún momento la mente empieza a quedar agotada. sí, bien. Y acá no sé si te contesté. Sí, perfecto. Y lo mismo puede pasar con la comida Claro, o la con otras comida Tal o con cual. lo que fuera. Iba a decir lo mismo, la comida. Sí. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando los que nos rodean insultan como forma de hablar, no agrediendo? Cuando los demás insultan, insultan, y es un problema de los demás, ¿sí? El asunto acá, es interesante la pregunta. Gracias, Juan y Leti, allá en Córdoba. Y esto es muy importante, que me quería dejarlo muy claro. No se trata de que si yo cumplo los preceptos, le voy a poner el dedo al lado y decir, ah, vos no cumplís los preceptos. Yo no soy mejor persona porque cumplo los preceptos. Y el otro es mala o es peor persona porque no los cumple. Es muy importante esto que se tengamos en cuenta. Si cumplir los preceptos nos da una sensación de superioridad, ya estamos enganchados. Y esto sí tiene que ver con la comparación entre lo que es un precepto y un mandamiento. Porque muchas veces en nuestra tradición católica, cristiana, las personas que no son pecadoras son superiores a las personas que son pecadoras, supuestamente. Y acá tenemos que entender de que el budismo no está colocando los preceptos como una forma de juzgar al otro. El budismo está colocando el precepto como una forma de desarrollo mental. Si yo me doy cuenta que esta acción mental, verbal o física lleva a el daño propio o ajeno,
y al de ambos, no lo tengo que volver a hacer porque no hace bien. No es un juicio de valor o una comparación sobre el otro. Simplemente reconozcamos que nos hace bien, que el otro está mejor y ya. Eso es todo. Entonces, cuando yo cumplo los preceptos, la mente naturalmente se vuelve generosa. Fíjense, piensen en esto. Una persona que cumple los preceptos no es una persona que hace daño a propósito, ni que roba, ni que miente, ni que toma alcohol, ni que lleva una vida sexual que lastime a nadie. Imagínense una persona que entonces que hace eso, es una persona naturalmente generosa, porque lo que está buscando esa mente, ¿qué es? Aliviar el sufrimiento propio y ajeno. Es muy interesante que el cumplir los preceptos es una de las formas de generosidad más importantes con uno mismo y la sociedad. No vas a lastimar a nadie, no le vas a mentir a nadie, no vas a tratarlo mal verbalmente. ¿Qué mayor generosidad que encontrarte con una persona y que te trate bien, que sientas un corazón cálido cuando estás frente a esa persona? Entonces, cuando una persona está frente a nosotros y acá usa el famoso argot argentino o el argot de cualquier otro país, donde se usa siempre la palabra al final de cada oración, que empieza con B larga acá en Argentina. Eh, Boludo. claro, este, el argot que se utiliza, no lo digo porque justamente no es interesante decirlo, simplemente nada, si la persona habla así, habla así. En todo caso, el trabajo es no reaccionar a Claro, el eso. trabajo no es contagiarse de eso. Cada uno habla como habla y cada uno es de vuelta, hijo de sus propias acciones. Si la persona te pregunta es diferente, pero si no, no tengo por qué ponerme arriba del púlpito y decirle, vos hablás mal, vos insultás, yo no lo hago. Me hace acordar al famoso cuento Zen, que están los cuatro monjes sentados en el monasterio y hacen empieza el retiro de silencio, ¿no? Entonces están los cuatro sentados meditando y está la vela enfrente. Y viene un viento y apaga la vela. Entonces el primer monje dice, uy, se apagó la vela. Y entonces el otro le dice, callate, tenemos que estar en silencio. Y el tercero dice, ustedes dos pueden parar. Y el cuarto dice, ja, soy el único que no habló. ¿Sí? Esto es una forma cómica de los preceptos, ¿sí? No andar fijándose qué hace el otro. Más bien, colocamos toda nuestra energía en cómo está mi mente momento a momento. Ya eso nos va a tomar un montón de energía, que es, por ejemplo, lo que hacemos en un retiro. En un retiro llevamos toda esa energía a cómo está la mente momento a momento. Como tenemos muchas horas de meditación, es más fácil. Pero cuando salimos del retiro, sigamos observando cómo está nuestra mente. Si nosotros agregamos el sexto precepto, que es, tomo la determinación de ser amoroso y benevolente conmigo mismo y todos los seres vivientes, estoy englobando los otros cinco. Y tomo la determinación activa, es decir, activamente tomo esa determinación de ser amoroso y benevolente conmigo mismo y todos los seres vivientes. Entonces, tener una mente imbuida con amor benevolente, que está entrenada en el amor benevolente, es estar naturalmente entrenando los preceptos. ¿Rompieron un precepto? Busquen a una persona dentro de la práctica que están haciendo y coméntenselo. Que es lo que dice acá, ¿vieron? Que busque a alguien de compañero de la vida santa y que se lo diga. El hecho de decirlo, el hecho de arrepentirse, no es el hecho de confesar, es el hecho de la posibilidad de cuando yo lo digo, me estoy haciendo cargo y por ahí rompí un precepto ¿por qué rompí un precepto? Porque me identifiqué con algo. Y la persona que está del otro lado por ahí nos ayuda justamente a ver en dónde me identifiqué.
Si yo veo dónde me identifique, no voy a romper los preceptos. No se rompen porque al no identificarte la mente no entra en conflicto, no tiene avidez, no tiene apego por la propia opinión. Se van a dar cuenta que en general los preceptos se rompen por el apego que uno tiene a la propia opinión. ¿Qué lleva a esto? A que los preceptos y la meditación estén relacionados. Entonces, si mi mente está tranquila, me siento a meditar y es una continuidad de la vida cotidiana. Más profunda porque no me estoy moviendo, estoy dedicado a observar, pero es una continuidad. Y si eso se sigue cultivando, estoy sembrando semillas que luego en el futuro van a dar un karma que justamente tiene que ver con esa gentileza, con esa amabilidad, y la meditación va a poder ir más profundo. Cada vez se va yendo más profundo. Una de las cosas que sucede cuando no se cumplen los preceptos es que hay gente, por ejemplo, que practica una meditación, pero los preceptos no los cumple y siente que en algún momento medita, 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 medita y no sirve para nada. Y en algún momento cuelga la meditación, pues si no me sirve, vuelvo una y otra vez a lo mismo, porque la persona no se está dando cuenta de que ella misma está cultivando los obstáculos. Entonces yo medito 1 hora todos los días, pero después tomo alcohol o me emborracho o le miento a alguien o digo, estoy hablando de estos que son los más generales, o hago chusmerío, después la mente está conflictuada, me siento a meditar y estoy durante 1 hora haciendo 6 R's a esos comentarios que hice que no son verdad, a lo que dije en un estado de ebriedad, y vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez. Entonces, cada vez que yo me siento a meditar, me dedico a quitarle alimento a algo que yo mismo alimenté. Entonces, esto es muy importante. Están relacionadas las canastas en este sentido. Preceptos, generosidad, meditación y finalmente sabiduría. Si yo veo con sabiduría, no rompo el precepto, porque lo que veo son condiciones, no veo a una persona siendo mala, veo a una persona actuando de manera perjudicial, que es diferente. No juzgo a la persona, juzgo la acción en tal caso, si eso es perjudicial. Hay una gran diferencia. Porque esto es lo que hace que una persona después tenga el mote de asesino, el mote de maltratador o maltratadora, el mote de mentirosa o cualquier otra cosa. Y no es que no existan personas que recaigan en eso, pero ayuda a que uno juzgue y encasille a una persona, la ayudo a esa persona y es más, me ayudo a mí mismo teniendo una mente tan sentenciosa. Porque no se olviden que cuando yo critico de manera furibunda a alguien, también me estoy criticando a mí. Cuanto más dura es mi crítica hacia el de afuera, es más dura la crítica hacia mí mismo en cualquier evento de mi vida. Cuanto más exigente soy yo con el mundo, esperando que el mundo me dé lo que quiero, es también esa exigencia va contra mí mismo, porque lo que yo hago nunca va a ser suficiente. ¿Eso es una mente gentil, amorosa, cálida? La verdad que no. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, como todo ser humano, ¿qué queremos? Y la primera sentada, mínimo un nirvana quiero tener. Vamos con esas expectativas. Bueno, nos damos cuenta de que no es tan sencillo, de que hay que trabajar un poco para eso. Trabajando y siguiendo ciertas instrucciones, eso es posible, no es una locura, pero hay que trabajar. Y el trabajo no solamente está en la meditación. Entonces, cuando yo cumplo los preceptos, me es más fácil poder ver las condiciones en las cuales se da un evento. Voy a darles un ejemplo, algo muy común. Los que viven en pareja o los que están en un ambiente laboral y viene alguien de mal humor, ya viene la persona de mal humor, te habla mal y ya uno se lo toma personal, me está hablando a mí, mal a mí, por ahí no, por ahí esa persona vino porque se peleó con otro.
Y si uno toma eso y se pone de mal humor, ya somos dos, bueno, en realidad tres, porque le hablaron antes al otro. Entonces yo después le voy a hablar al de al lado. Entonces después tenemos un ambiente laboral o un ambiente familiar donde estamos todos de mal humor. Y esto es una acción que es perjudicial para mí y para el otro, que es lo que está diciéndole Buda acá a Rajula. Y fíjense, qué pequeña es la vida, dice Buda, de una persona que es así. Qué hueca y vacía es la vida de una persona que actúa así. ¿Sí? Entonces fíjense que en este sentido el Buda no está juzgando a la persona, está juzgando la acción. Por favor, no me voy a cansar nunca de decirles esto. Porque entonces si yo veo que esta persona, sea mi mujer, mis hijos o un amigo, viene de mal humor, por ahí no le hablo. Lo dejo que descargue ese mal humor y después le pregunto, ¿te sentís bien? No, ¿sabés lo que me pasó? Perdóname, en realidad te estoy hablando mal, pero me pasó algo con él. Y por ahí, ¿viste? Lo dejo hablar y por ahí eso alcanza, porque uno no lo ve, no ve bien, no responde a la forma de hablar, simplemente ve que algo no está bien en ese momento con esa persona, con lo que le está pasando, con la acción que está pasando, sea mental, verbal o físicamente. Pero simplemente uno no se identifica con eso, entiende que hay condiciones para que en la mente de esa persona surja en ese momento un obstáculo, la mala voluntad, por ejemplo, la aversión o lo que fuera. Rajula. Todos los ascetas y brahmines que en el pasado, en el futuro y en el presente han purificado sus acciones corporales, verbales y mentales, lo hicieron, lo harán y lo hacen contemplando atentamente de este modo. Por lo tanto, Rajula, así te tienes que ejercitar. Contemplándolas una y otra vez, purificaremos las acciones corporales, verbales y mentales. Así habló el bienaventurado y el venerable Rajula gozó y se complació con sus palabras. ¿Qué significa esto de purificar acciones corporales, verbales y mentales? Las 6 R's. Purificar la mente es que la mente esté confortablemente en el presente de una manera abierta y tranquila. Cuando uno aplica las 6 R's es reconozco que me distraje. ¿Qué significa? Que reconozco que tuve un obstáculo, un estado mental por ahí malsano. Puede ser suave, no lo alimento más, no sigo pensando en eso. Me relajo, sonrío, quizás no pueda sonreír con la cara, pero sonrío en la mente y vuelvo con la mente a un estado mental, hago un esfuerzo por volver a un estado mental sano, alegre, despreocupado, al amor benevolente o el objeto mental que sea. Ahí se actualizó la mente, ahí se purificó. ¿Qué significa purificar? Dejar de alimentar los obstáculos. Pero ¿qué suele pasar? Alguien dice algo o hace algo que me produce una sensación desagradable. Esa sensación desagradable inmediatamente dispara avidez, es decir, no me gusta que me hablen así. Y esa avidez dispara inmediatamente el apego. ¿Por qué no me gusta que me hablen así? No me gusta que me hablen así porque yo soy el hermano, yo soy el padre, yo soy el hijo, o lo que fuera. Y eso genera inmediatamente la tendencia emocional habitual, es decir, un proceso mental que deviene en una acción, en el nacimiento de una acción. Estos son 5 eslabones del origen dependiente que se producen a alta velocidad. La meditación nos sirve para poder observar este proceso, poder aplicar las 6 R justamente para que esta tendencia emocional habitual, que es el último eslabón donde puedo aplicar las 6 R, no devenga en una acción verbal o física nociva. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que los preceptos están imbricados en todo lo que estamos, en todo el proceso de entrenamiento que ofrece el Buda. Son generosidad, son parte de la facilidad que nos propone la meditación, de que sea fácil meditar, y nos sirve también para observar con sabiduría qué es lo que está pasando. Cuando a veces uno comienza a practicar, mucha gente tiene problemas con los preceptos porque los asocia rápidamente a esto que estoy haciendo está mal. Entonces por ahí
vienen y preguntan, ¿esto que estoy haciendo está mal? Y la respuesta es, ¿y vos cómo te sentís cuando lo haces? Siempre la respuesta es la misma. Vos, cuando estás haciendo eso, ¿qué es lo que dice el Buda? ¿Sentís que te hace bien a vos? ¿Sentís que le hace bien a la otra persona, si es que hay alguien más? ¿Sentís que le hace bien a ambos? Esto es lo que pide el Buda en este sutra. Reflexioná y no lo hagas de vuelta. Pero no porque nadie te va a castigar, no porque está bien o mal en un sentido superficial, sino porque mentalmente lo que se genera es conflicto, o no, o se genera armonía. Entonces vemos que no tienen que ver con la conducta exclusivamente de la boca para afuera. No se trata de ser buena persona, no se trata de ser políticamente correcto, se trata de estar lo suficientemente atento para notar cuáles son nuestras intenciones cuando surgen en la mente cuál es nuestra intención, cuál es nuestra intención verbal y cuál es nuestra intención física. Donde hay atención plena, no hay crueldad. Donde hay atención plena, no hay mala voluntad. Donde hay atención plena, no hay ningún obstáculo. Este es un sutta muy cortito, pero que tiene un montón de aspectos para poder profundizar. Porque en sucintas palabras el Buda exhorta a Rajula a que observe cómo son sus acciones, que es lo que ustedes van a encontrar a lo largo de todo el canon Pali. Las acciones, verbales, mentales, verbales y físicas. ¿Cómo acciono? No si soy o no soy buena persona. O sea que aún en un sutta tan breve como este y aparentemente tan fácil de entender, ya está colocada las semillas de la sabiduría, que es ver las acciones como condicionadas, no a las personas, las acciones. Si empezamos a poder ver esto, vamos a ver que nuestra propia opinión sobre cualquier cosa empieza a ser cada vez menos importante. ¿Para quién? Para nosotros mismos. No importa mucho mi opinión. El asunto es si mi opinión me lleva a un lugar feliz a mí y a los demás. ¿Cuántas veces todos tenemos razón y nos sentimos como una banana pisada por un camión? Pero yo tengo razón. Sí, pero no te sirve para nada. Porque te seguís sintiendo mal. Entonces, observemos esto, porque eso tengo razón es el apego que uno tiene a la propia opinión. Y el apego a la propia opinión trae muchas veces, con esto les puedo citar conversaciones políticas, religiosas, deportivas. Si es mejor el Real Madrid que el Barcelona y por ahí se llevan a las manos por algo que ni siquiera juega en esos clubes, ¿no? Pero uno opina y lo vuelve personal. O sea que el apego a opinión en su menor o mayor grado siempre es la causa de inclusive las guerras mundiales que hemos vivido. Bueno, muy bien. Entonces, los preceptos no son el cuco. Cuando alguien empieza entonces a practicar, viene el cuco. Ay, no, está bien, está mal. No importa si está bien o si está mal. ¿Cómo te sentís vos y cómo te sentís con respecto a tu entorno cuando vos tenés esta acción? Reflexionalo. Tenés que reflexionar sobre un proceder, no sobre vos como persona. No qué imagen tenés de vos como persona, sino esta acción. Si vos dejás de hacer esta acción que no te hace bien, te vas a sentir mejor, sin lugar a dudas.
con el tiempo y con la madurez de la práctica, los preceptos son algo muy bello, algo muy lindo de vivir, porque uno está bien donde está, o la mente está más tranquila. No hace falta andar peleándose con nadie. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de empezar a insultar al tránsito, al gobierno, al colectivero, al clima? Fíjense, es así. Uno siempre encuentra una razón para enojarse, o para estar disgustado, o para estar insatisfecho. Y son una hermosa forma de vivir. Una mente que no tiene conflicto. Dejan de ser una presión para ser un fundamento maravilloso. Y si pueden romper los preceptos, sí, se pueden romper los preceptos. Es raro, pero puede ocurrir, pero uno enseguida lo nota y no se aferra, porque muchas veces alguien rompe un precepto, por ejemplo, mentir, y se aferra, lo defiende con su propia opinión. No, yo dije esto porque si yo decía la verdad, me iba a pasar tal y tal y tal y cual cosa. O como me pasó esta semana con una persona que me escribió que le estaban mintiendo a un pariente, y esta persona que me escribía se sentía mal porque le mentían. ¿Y qué tiene que ver vos si los parientes le están mintiendo? ¿Qué te haces cargo vos de lo que... No, lo que está detrás es que vos juzgás que eso está mal, eso es lo que a vos te trae problemas. Los parientes se tienen que hacer cargo de esa persona y si le mienten, bueno, ya tendrán las consecuencias. Si vos querés ir a visitar a esa persona, llévale una sonrisa, contale un chiste, divertite con esa persona, aliviale el momento de sufrimiento. ¿Por qué te colocás en ese lugar señalando ellos mienten y yo no? Eso es ese sentimiento de superioridad, me identifiqué con mi opinión. Yo soy mejor que ellos, lo que ellos hacen está mal. No importa lo que ellos hagan, ocúpate de vos. Porque en definitiva, si no se trata de mi opinión y la de ellos, y la persona que está enferma no existe. Bien, ¿tienen preguntas? Preguntas sobre esto que leí, preguntas sobre la práctica de la meditación, preguntas sobre lo que ustedes quieran. Mientras piensan en eso, les tiro el chivo. Recuerden que el fin de semana que viene es el retiro acá de 3 días. Por favor, los que van a participar, recuerden confirmarme para saber cuántos somos. Algunos ya lo hicieron. El domingo que viene es el Día del Padre acá en Argentina. ¿Sí? Así que también avísenme si se van a quedar todo el domingo. ¿Sí? Por lo pronto, el viernes a las 7 tenemos la charla de instrucciones para aquellos que van a participar. ¿Sí? Y sábado y domingo nos encontramos acá en Moreno. Bueno, ahora sí, si tienen preguntas, dudas. Bueno, recuerden una cosa, estamos en este mundo como humanos y como cualquier otra entidad sintiente porque rompimos los preceptos en el pasado. La causa, sí, Yo tengo una pequeña. a ver, Bueno, no es pequeña, pero me da un poco de vergüenza, por eso no me animo. Suponte que, que no tiene que ver directamente con los preceptos, pero después tiene que ver con los preceptos. Suponte que me gusta mucho una persona, ¿no? Una chica. Hasta que eso se concreta, puede pasar que se genera mucha avidez.
en la mente, Sí, claro. mucho deseo sensual. Ujú. Y esa avidez es un obstáculo y empieza a tener la mente en estado de avidez constante. Sí, Eso empieza a generar terreno fértil para que se rompan los preceptos. Por ejemplo, estar, como que estás casi obsesionado con una idea, estás desconcentrado, no estás con la mente plena. Entonces te hablan y reaccionas mal. sí. eh, ¿Por qué? las meditaciones son muy activas, la mente está... No, a vos te puede gustar una persona, Sí, ¿sí? Podés sí, sentirte atraído por esa persona. sí, Estás sintiendo amor romántico por esa persona. sí. Disfrútalo. Sí, pero genera mucha... No, disfrutá de sentir ese amor romántico lo que te puede ofrecer. El problema acá no es ese. El problema es que no se está dando lo que vos querés. claro, Sí. Pero esa, ese es parte del que quiere jugar al amor romántico. Ahí hay que hacer eso y cerre. Ahí hay que hacer 6R. El amor romántico siempre tiene insatisfacción. millones de Rs, ¿eh? ¿Sí? A esta altura, Exacto. Entonces uno lo que tiene que entender es que quién ese sufrimiento te los produce la otra persona. claro, sin hablar. Es, no, 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 la otra persona no, yo mismo. Exacto. En realidad es algo que no es satisfecho y que la otra persona no tiene por qué hacerlo. Claro, claro. Y esto es tan Onda- válido para el amor romántico que estás hablando, para una relación de pareja que tiene más de 20 años, donde la persona que está al lado tuyo no hace lo que vos querés. claro. Sistemáticamente. Claro, lo hace todos los días, o sea, todos los días hace algo que vos no querés que haga, pero lo hace porque la persona lo siente así. ¿Y qué vamos a hacer? Si no es esto, todos queremos ser John Malkovich, es la película. Ay, no la pude ver todavía, te juro, la quiero ver. La busqué en Claro, YouTube, no la porque es encontré. eso, ¿entendés? Uno quiere que el mundo sea un reflejo de uno y el mundo es un reflejo de uno. Entonces, cuando te guste una persona, disfrútala y tratala con amor, benevolente. No, no le mientas para lograr algo de ella, no le engañes, no le digas palabras que no son ciertas. Simplemente disfruta de la compañía de otro ser humano. No tratar de manipular de ninguna De ninguna manera. Claro, manera para lograr algo, simplemente sea claro. abierto. La franqueza es, y la honestidad y el amor hacia la otra persona son grandes conquistadores. Ujú. Digo, conquistadores entre comillas, ¿entendés? Sí, sí, Lo que I hace cuando vos understand. abrís el corazón a otra persona, simplemente, si la otra persona eso no tiene, llamémosle afinidad, Ujú, bueno, hará su vida y está en todo su derecho. No todo el mundo le gusta a todo el mundo. ujú, ujú. Pero no va a haber confusión ni para vos ni para la otra persona. Eso, es eso. Ujú, Ahora, si yo empiezo a fingir que soy alguien que no soy, claro, empiezo a conceder cosas que en realidad no siento, o sea, empiezo a engañar sí, deliberadamente, por ahí uno no se da cuenta, es otra cosa. Y sí. sí, eso en algún momento va a traer grandes conflictos, Ok, ¿entendés? sí, Entonces, el amor romántico tiene el mismo respeto y la misma amorosidad que el amor benevolente en ese sentido, es decir, la amistad. sí, Uno, sí, un total. amigo no le haría, o una amiga nunca le haría eso. ¿Por qué se lo vas a hacer a una persona con la cual querés tener por ahí el mismo tipo de intimidad, solamente que lo que entra en juego son las relaciones sexuales? Ujú, tal cual. ¿Entendés? Sí, Pero en realidad es el mismo respeto, la misma apertura. Es mucho más fácil. sí, es verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Si nadie tiene ninguna duda, compartamos mérito entonces. Ahora sí pueden abrir los micrófonos.
que los que sufren que sean sufren sean libres libres de de sufrimiento, sufrimiento, que los los aterrorizados aterrorizados reconocidos, que los los afligidos afligidos se se despojen despojen de de todo todo dolor, dolor, y que y que todos los todos los seres seres se encuentren alivio, que Que todos todos los los seres seres compartan compartan este este mérito que así hemos hemos adquirido adquirido por el logro de todo tipo de felicidad, de felicidad, que los que seres los seres que que están en el habitan en espacio de la Tierra, Evas, Evas, Edas de gran poder, poder, compartan este mérito nuestro nuestro, y que por mucho tiempo protejan la dispersión del mundo. Salud. Salud. Gente, Muchas gracias. una Nos cosita, vemos el fin de semana. una cosita Un más, una abrazo. cosita más, antes de cortar. Eh, Después del retiro online de julio, o sea, la segunda parte del año, voy a hacer unos encuentros, todavía no determiné cuántos, tanto porque acá en esta charla tenemos a Mario que está en Canadá y también tenemos gente de Chile. Voy a hacer unos encuentros para estudiar el Diga Nikaya número 2, que son las 62 visiones erróneas, que es un sutta del sermón largo, que es un sutta muy largo, y la intención es poder estudiarlo. O sea, vamos a hacer algunos encuentros de estudio sobre ese sutta, ¿sí? Eh, yo después voy a mandar toda la información. La intención es intentar hacer uno por mes, aunque sea, un encuentro por mes. eh, Tipo charla del Dama, pero leyendo eso y yendo y viniendo y estudiándolo un poquito más en profundidad, porque no es un sutta para leer en una charla de una vez, ¿sí? Es un sutta muy largo y muy profundo. ¿Sí? Nada, les quiero ir diciendo, después les digo un poco cómo se va a organizar eso. ¿Sí? La intención es que sea mixto. Aquellos que quieren venir presencial, lo hacemos presencial, y los que están lejos y no pueden venir, que lo hacen desde allá, ¿sí? Donde cada uno vive. ¿Sí? Ahora sí, que tengan lindo domingo, que lo terminen bien y que pasen Gracias, bien la gracias. semana. Gracias. A todos, Chao, a chao a todas. Nos todos. vemos. Buena Abrazo. Abrazo, semana. Maru. Chau, chau, chau. Gracias. Adiós. Chau, 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 chau.